Bueno, eskerrik asko denori gaur, asamblea esoizko ontara etortze gaitik, pare bat gauza asambleari buruz hasi baino lehen. Lehenengo eskarrak emotia, hemen txauzielako, jakin behar dozue gaur egun importantia dela gure Eibar Kutunandako. Datorren urtean 75 urte egingo dituan taldiak, eta gure historian zehar, egun hau horretu izango dela, benetan gauza importantiak dakagutelako gure artean hitz egiteko. Asambladian eskemian, ikusiko zuen bezala, aurkiko ditu bi parte oso diferentiak. Lehenengo parte batian irakurriko dugu publikatuta dauzen puntuak, dira puntu juridikoak, izan laike, igual pixka bat azpregarrixa izatea zein zendako, baina legiak eskatzen dozku hori hola nibia dugula. Eta gero gongo da bigarren parte bat, azkenengua, hori bakotxak nahi abena komentatzeko, debatia, edo elkarren artean berbait. Dos cosas antes de ceder la palabra a José Miguel Villegas. En primer lugar, agradeceros muchísimo la asistencia hoy en esta Junta General Extraordinaria, que creo que no exageramos si decimos que es un día importante en la historia de nuestro querido club. Como sabéis, desde hace meses se viene hablando de la ampliación del capital, que por ley se nos exige cumplir, y hoy es el día en el que formalmente le vamos a dar el pistoletazo de salida a esta operación, ¿no? Destacar que además coinciden en el tiempo dos hechos que son muy relevantes. El primero, el de la ampliación de capital en el frente de los despachos, que hemos dicho nosotros, y luego hay otro hecho muy relevante que es lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Tampoco somos ajenos a que el club está viviendo un momento extraordinario. A pesar de la derrota de ayer, seguimos en puestos de ascenso directo a Primera División. Por lo tanto, recordar, el esquema de la asamblea va a ser un poco distinto a lo habitual. En una primera parte vamos a seguir el orden del día que todos tenéis ahí. Son aspectos jurídicos que tal vez a algunos se le hagan un poco farragosos, pero bueno, la ley nos exige que tenemos que hacerlo al detalle y hacerlo bien. Hay una serie de modificaciones estatutarias, aparte de lo que es la ampliación propiamente dicha. Pediros disculpas si se os hace pesado, pero es como tenemos que hacerlo. Y luego habrá una parte de debate en la que podéis hablar de lo que queráis. Por último, daros las gracias y que tengamos suerte. Bueno, como bien sabéis por los medios de comunicación, todo esto deriva de una resolución de la Comisión Mixta de Transformación del Consejo Superior de Deportes, que es el 5 de febrero del 14, que exige a Eibar ampliar el capital hasta la cifra de 2.146.525,95 euros. Como nuestro capital social era de 396.667,99, se nos exige que hagamos una ampliación por la diferencia, que son 1.724.272,95 euros. Esto es lo que motiva. Como ya sabéis, por los medios de comunicación presentamos recurso contra esa resolución, el cual ha sido desestimado, y estamos aquí precisamente para cubrir este requisito legal que se nos ha planteado. Deciros con carácter previo, entrar en los puntos de orden del día, que junto con la ampliación de capital, que supondrá modificar los artículos 5 y 6 de los estatutos, proponemos a la Junta modificar los artículos 7 y 8, que son el artículo 7 relativo al régimen de transmisión de acciones y el artículo 8 dedicado al tema de las votaciones, el tema de la votación en juntas. Ambas modificaciones, luego explicaremos, son compatibles con la ampliación de capital. Creemos que es interesante y además, entraremos en ello, pediremos a la Junta autorización para que autorice al Consejo para la adquisición de acciones de la propia sociedad, y finalmente terminaremos con el nombramiento de auditor de la sociedad por un plazo de 3 años. Manifestar, y termino con este preámbulo, que en lo que es la ampliación de capital y en las modificaciones estatutarias que proponemos hay un principio rector, un hilo conductor inequívoco. Queremos preservar las señas de identidad de la Sociedad Deportiva Eibar. Aquello que nos ha hecho venir hasta aquí
y que nos ha hecho vivir momentos importantes, que es la división de las acciones, el que sea patrimonio de un colectivo amplio. Queremos que eso se preserve para el futuro y por eso propondremos a la Junta medidas que impidan la entrada en el capital social o operaciones especulativas o de control por parte de grupos minoritarios. Dicho esto, empezamos con los puntos del orden del día. El primer punto del orden del día es, literalmente, lo que tenéis delante. A todo esto se os ha entregado un resumen. Nosotros en su momento hicimos, al señor Rodríguez, un informe del Consejo sobre las modificaciones y ampliación que proponemos y un resumen de ese informe que ha estado a disposición de todos los socios, lo tenéis delante, junto con los estatutos, como quedarían antes y después de la modificación. El primer punto del orden del día es aprobación del aumento de la cuenta mixta del capital social en la suma de 2.380.007,94 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 39.600 nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias y a beneficios o reservas y consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales relativos al capital social y acciones. Igualmente, aprobación del balance de la sociedad cerrado a 31 de diciembre del 2013, que servirá de base a la ampliación con cargo a beneficios o reservas. Bien, en primer lugar, aclarar algo que ya los medios lo han recogido y ya todos creo que lo sabemos. Esta es una ampliación de capital de naturaleza mixta, que significa que el contravalor de la acción, del precio de la acción, se va a cubrir en parte en dinero y en parte con cargo a reservas. En concreto, la acción, el valor nominal de la acción del IVA son 60,10 euros, 60 euros con 10 céntimos. Esto va a significar que quien suscriba acciones del IVA va a aportar 50 euros aportación dineraria y los restantes 10 euros con 10 céntimos serán a cuenta de las reservas, que son los beneficios que el IVA tenía acumulado como consecuencia de beneficios de ejercicios anteriores que no se reparten. Deciros en este sentido que las reservas que en este momento tiene el IVA ascienden a la cifra de 464.630,73 euros. Esto que acabo de decir en lo que respecta a la acción en concreto significaría que en global la aportación dineraria global que estamos proponiendo se eleva a 1.980.000 euros, resultante de multiplicar las 39.600 acciones que emitimos por 50 euros cada acción. Es decir, el objetivo que nos marcamos es una aportación dineraria de 1.980.000 euros y con cargo a reservas 400.007,94 céntimos, que equivale a 39.600 acciones por 10,10. La suma de ambos elementos, la aportación dineraria más la parte que va contra las reservas, totaliza la cifra de 2.380.007,94. Esto significa que el capital final resultante de la Sociedad Deportiva EIBA, capital que teníamos de antes, más la ampliación que estamos proponiendo, hará que el capital del club quede, si cubrimos la ampliación, en 2.776.675,93. Repito, resultante de sumar el capital que teníamos ahora mismo, 396.667, con la ampliación que proponemos de 2.380.000. Quizás algunos se pregunte por qué 1.980.000. Estos son frutos de las divisiones de los céntimos. ¿Por qué no venimos con 1.700.000 y pico saltos? Pues es fruto de en vez de 5, veremos, en vez de 5 acciones son 6, es fruto de decimales. En cualquier caso, si nosotros cubriéramos la aportación dineraria de 1.700.000 y pico, pues el requisito del Consejo Superior de Deportes estaría salvado. Bien, al ser parcialmente con cargo a reservas, la Ley de Sociedades de Capital nos obliga a aprobar el balance. Pues tenéis entre la documentación que os hemos pasado el balance de situación del IVA a 31 de diciembre del 2013, que se adjunta por debidamente auditado. Tenemos un balance y lo presentamos auditado porque si hacemos una ampliación
con cargo a reservas, que en este caso es parcialmente con cargo a reservas, aportamos a la Junta el balance, que tiene que ser aprobado. Por eso veis que en el punto de orden del día es aprobación de la ampliación, y en la medida que vamos con las reservas, aprobación del balance, que pues lo traemos a 31 de diciembre del 2015. Una cuestión, desde el punto de vista legal, tenemos que recordar a la Junta, y así está recogido en la documentación que os aportamos, que aunque la ampliación no se cubra en su totalidad, la ampliación sería legalmente válida. El artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital manifiesta que si en el momento de la propuesta de la ampliación así se prevé expresamente, que es nuestro caso, será válida la ampliación hasta la cifra a la que lleguemos. Esto se recoge en la documentación. E igualmente autorizamos, pedimos autorización de la Junta hacia el Consejo, esto se hace siempre, para la ejecución del acuerdo de ampliación y para que determine las condiciones de la ampliación, pero no previsto en el acuerdo. Bien, dicho esto, derecho de suscripción preferente. Este es un tema importante. Como ya sabéis, en las sociedades anónimas, quien tiene derecho preferente a suscribir las acciones que se emitan son los socios actuales. Entonces, los que somos socios del IVA tenemos derecho a suscribir con carácter preferente las acciones antes que gente de fuera. El derecho a suscripción preferente, y así en los papeles lo explico, es de primer grado o de segundo grado. Primer grado, que sería el derecho automático que tendríamos cada uno de nosotros por las acciones que tenemos. Bien, importante. El derecho de suscripción de primer grado en esta ampliación que os presentamos es de 6 acciones por cada acción que tenemos en este momento. Quien tenga una acción del IVA podrá suscribir 6 acciones nuevas a 50 euros cada una de cada acción. 6 por 50. Bien. Derecho de suscripción de segundo grado. Si todos nosotros cubriéramos la ampliación por las acciones que nos corresponden, si yo tengo una, suscribo las 6 y todos hacemos lo mismo, la ampliación terminaría, como ahora veremos, en el plazo de un mes. Como lo normal suele ser que yo me corresponden 6, pero por ejemplo suscribo 3 y dejo 3 libres y otros hacen lo mismo, estas acciones sobrantes son las que tendrían derecho los socios, nosotros podremos, en primer grado las que automáticamente nos corresponden, más podríamos suscribir aquellas acciones que otros socios no han suscrito. Bien, esta es una cuestión importante. Aquí nosotros proponemos a la Junta que exista un tope de 2.000 euros adicionales. Es decir, si yo suscribo mis 6 acciones y quiero suscribir 2.000 acciones adicionales, perdón. Son 10.000. Si yo suscribo mis acciones, tengo derecho a suscribir como tope con carácter adicional otras 2.000 acciones, que equivale, 2.000 por 50 son 100.000 euros. ¿Por qué? Porque esto está en el hilo conductor que os estamos planteando, que queremos que no haya gentes, grupos ni sociedades que puedan comprar. El tema de la suscripción preferente es un tema sustancial. Deciros que el plazo es un mes. Esto se publicará en el boletín oficial del registro mercantil el próximo miércoles o jueves, y a partir de este miércoles o jueves se abre el plazo del mes para que los socios podamos suscribir las acciones, estas acciones que se ponen en circulación. Para eso ya se explicará. Tendremos que terminar un boletín de suscripción que estará o en la entidad colaboradora, luego ya se explicará, que en este caso es el Banco de Fútbol. Y nos entraremos en cuestiones concretas. Pasado el plazo del mes, en este plazo del mes, tanto el primer grado como el segundo grado, los socios, con las acciones que automáticamente, porque nos corresponde que hagamos suscribir, más si adicionalmente queremos otras, lo tenemos que hacer en el plazo del mes. Pasado el plazo del mes, y nos situaremos de la hora del 9 o 10 de mayo, el Consejo verificará hasta dónde hemos llegado. Si no hemos suscrito las acciones, se abre
un plazo hasta el 24 de julio para que el Consejo pueda ofrecer las acciones a personas o grupos o entidades que no sean socios en este momento. Abriremos la ampliación, podremos ofrecer las acciones a personas que no son socios en este momento. Es la fase libre de la ampliación de capital. Y esto durará desde el 9 o 10 de abril hasta aproximadamente hasta el 24 de julio inclusive. Bien, cuestión importante. Aquí decimos lo mismo, planteamos lo mismo a la Junta. Nadie podrá adjudicarse más de 2.000 acciones, 100.000 euros. Quien quiera ser socio del IVA en esta fase libre tendrá un tope, que es el que proponemos a la Junta para que se apruebe, de 2.000 acciones. Salvo, y esto es importante, salvo que se trate de una entidad pública o una entidad sin ánimo de lucro, en ambos casos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Si el Ayuntamiento, la Diputación, el País Vasco, cualquier institución quiere ser socio del IVA, nosotros entendemos que ahí no debe operar este toque. Y lo mismo una entidad sin ánimo de lucro, una asociación, una fundación, etc., tampoco operaría esto, y siempre y cuando se trate de instituciones o entidades ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este tope de 2.000 euros, repito una vez más, responde a la filosofía con la que estamos encarando esta ampliación. Inmediatamente, que termine el 24 de julio, pues tenemos hasta donde hemos llegado y legalmente hasta donde lleguemos será válido y se procederá a otorgar la correspondiente escritura pública de la ampliación. Ahora correspondería, porque así lo es, este es el espíritu de la ampliación, y esta ampliación, de ser aprobada, conllevaría la modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos. Yo cedo la palabra al secretario, porque ahora toca ver cómo quedarían estos estatutos. Artículo 5, capital. Con la nueva redacción quedará así. El capital social está fijado en la cifra de 2.776.675 euros con 93 céntimos y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado. Artículo 6, acciones. El capital de la sociedad está dividido en 46.200 acciones numeradas de la 1 a la 46.200, ambas inclusive, de 60 con 10, 12, 10, 60, 60, 606 euros de valor nominal cada una, integradas en una sola clase y serie que atribuyen a sus respectivos titulares los mismos derechos reconocidos por la ley y por estos estatutos. Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas y están representadas por títulos nominativos. La sociedad podrá emitir resguardos provisionales y títulos múltiples en las condiciones y con los requisitos previstos por la ley. Los títulos de las acciones están numerados correlativamente y contienen las menciones exigidas por la ley. Entonces, este sería el punto que ahora tendríamos que votar, ¿no? Por recapitular un poco un resumen de lo que ha explicado José. Vamos a hacer una ampliación por un importe mayor que el que exige la ley. ¿Por qué se hacen esos términos? Bueno, por algunas razones que han ido saliendo. La primera, porque en el recurso que hemos planteado al Consejo Superior de Deportes, nosotros pedíamos, porque pensábamos que era de justicia, que las reservas del club se computasen como capital, ¿no? Que a fin de cuentas puede ser un asiento contable el paso de las reservas a capital. Esto no ha sido estimado y entonces, a pesar de ello, el club, en coherencia con su postura, lo que hace es utilizar esas reservas para pagar 10 euros de cada 60 que va a costar una acción. El club va a utilizar las reservas, a unas sabiendas de que el Consejo Superior de Deportes no va a computar esos 10 euros que se pongan para el objetivo que tenemos establecido, ¿vale? Eso es importante que quede claro. Por lo tanto, vamos a una cifra superior a la que nos exigen, pero sabiendo que a lo que tenemos que llegar es a lo que nos están exigiendo. Y después se ha intentado redondear el 1 por 6 para hacerlo más sencillo. Cada uno de los que estáis aquí tenéis acciones de IVA. En teoría tendríais la posibilidad de suscribir 6 acciones por cada
por cada acción que tengáis. Y luego también es importante que sepáis que en el balance que se os ha entregado, que es un adelanto de cómo van las cuentas este año, el club al 31 de diciembre vuelve a dar beneficio. Tenemos un beneficio en este momento cerrado al 31 de diciembre de 142.000 euros. Por lo tanto, la situación sigue siendo saneada y el hecho de que empleemos las reservas para apoyar la ampliación pues, es algo que nuestra economía nos lo permite. Dicho esto, abrimos si queréis una ronda de preguntas, dudas, lo que queráis. Seguiremos esta dinámica de ir planteando el debate en cada punto y luego habría que votar. Una pregunta que yo creo que no es baladí. Es decir, se está hablando y se dice claramente que en caso de que la ampliación de capital no se haya suscrito íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción de capital, se aumentará la cuantía de las suscripciones efectuadas. Aquí nos podemos encontrar en dos escenarios. Un escenario que hayamos, es decir, la ampliación son 2.380.000, 600.000 euros más, 655.000 euros más que lo que nos marca los de 1.724.000, es decir, que no es una cantidad baladí. Y puede ocurrir que tengamos una ampliación de capital que no llegue a los 2.380.000, pero que supere 1.324.000. En ese caso, yo creo que no habría ningún problema. La pregunta viene, en el supuesto caso de que no lleguemos a 1.724.000, es decir, que no hayamos conseguido el objeto de la ampliación, que es mantenernos en segunda A, porque la sociedad no necesita una capitalización. ¿Qué ocurriría con los dineros que la gente ha suscrito y ha desembolsado, que luego no han servido para el objetivo? Por tanto, yo creo que este tema es un tema importante, porque puede ocurrir que parte de la masa social, porque es evidente que es muy difícil que la base de la masa social se cubra. ¿Qué ocurriría en ese caso con ese dinero? Es decir, iríamos a capitalizar el club y no conseguimos el objetivo. Por tanto, yo creo que aquí nos deberíamos plantear y posibilitar y delegar al Consejo de Administración que la suscripción definitiva como tal del capital de ampliación se condicione a este tema, y en caso de que no se llegue a 1.724.000, ese dinero que estará perfectamente identificado y que podría estar en una cuenta concreta como un fondo, pueda revertir, pueda volver a aquella gente, a aquellos socios que han acudido y que dicen, bueno, si no hemos conseguido el objetivo, ¿qué ocurre con este dinero? No sé si me he explicado. Pero yo creo que ese es un tema importante, porque dices, bueno, yo voy a comprar, porque además estamos hablando de cantidades importantes. Es decir, 1 por 6 estamos hablando que decir una acción, teóricamente si acude va a tener que poner 300 euros, 50.000 las llevan pesetas. Yo creo que este tema es un tema claro para que todos aquellos que acudamos a la ampliación de capital sepamos en qué escenario nos vamos a encontrar en un caso. Yo creo que este escenario no se va a producir. No tengo ninguna duda de que la ampliación va a llegar a buen fin. Pero sí creo que cara al accionista, a los pequeños socios que van a hacer un esfuerzo, este tema debería quedar claro en esta junta de accionistas. Bueno, pues efectivamente es una cuestión importante y a la que le hemos dedicado tiempo y bastante reflexión, ¿no? A mí sí me gustaría dejar claro de saque que estamos trabajando con la hipótesis de que se va a conseguir el objetivo y de que en este caso tenemos que salir a campo descubierto a por todas, ¿no? Y que ese es el único principio que tenemos que tener claro. Dicho eso, como veis, efectivamente la cifra de capital es ostensiblemente superior a lo que nos exige la ley. Podrían suceder dos escenarios: que no lleguemos a la cifra total de ampliación, pero alcancemos la que nos exige el CSD, en cuyo caso, a efectos técnicos, sería conseguir la ampliación de capital, y podría haber un escenario peor no, catastrófico, que sería no llegar a la cifra de 1.724.000 euros, lo que supondría el descenso administrativo, y jugar el año que viene en segunda. Escenario que se puede dar, pero que depende de los que estamos aquí y de otras personas que no están aquí, que no se dé.
En ese caso, yo creo que la gente tiene que tener la tranquilidad absoluta de que el Consejo no tiene ningún interés de quedarse con una operación abortada y que ha quedado a medias. Y si eso sucediese, que tenemos que tener claro que no puede pasar eso por el bien de Eibar, pues someteríamos convocaríamos una Junta General Extraordinaria una vez que haya terminado todo este proceso y vamos, estaríamos a la disposición de la masa social para tomar la decisión que fuese considerada por la mayoría. No tendríamos ningún interés en deshacer la operación, o sea, ningún interés en mantener una operación que no tendría sentido, ¿vale? Eso tiene que quedar claro, absolutamente transparente, pero cuanto menos pensemos en ese escenario, mejor, porque estaríamos hablando de que el año que viene estaríamos jugando en segunda división B y que nos habrían descendido administrativa. Yo creo que es importante que centremos toda la energía y que la canalicemos en positivo. Pero bueno, es una cuestión importante y yo creo que es oportuno que se aclare. Por lo tanto, no sé si me habéis quedado claro, ¿no? Lo único, bueno, de lo que hemos comentado ahora, imaginamos que, por ejemplo, hacemos 1 millón, por ejemplo, de precioso, descendemos. Pero ese dinero, si se queda ahí, luego en caso de una hipotética subida dentro de 4 años, por ejemplo, la preciación sería menor, ¿no? O sea, eso estaría, digamos, adelantado también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, vamos a volver a subir y vamos a tener el mismo problema, exactamente igual. Por eso digo que, bueno, habría que plantear una junta general, habría que ver pros y contras, pero vamos, que quede clarísimo, el Consejo no tiene ningún interés en quedarse a medias de nada, pero habría que considerar o la devolución o si no sabemos si va a cambiar o no la ley. Bueno, yo creo que este es un debate que nos tendría que emplazar a vernos pues, en septiembre, en octubre o en noviembre, y en ese momento tendríamos que ver las inconvenientes y libremente tomar la decisión, pero interés en cerrar una operación a medias, ninguno, ninguno. Y bueno, ese escenario, vamos, no lo queremos ver ni en pintura, porque significaría el descenso administrativo de un equipo que en este momento está en puestos de ascenso. A ver, habéis comentado antes el tope este de las 2.000 acciones de la asociación. ¿Eso forzosamente se tiene que aprobar en esta Junta Extraordinaria? ¿O puede valer un acuerdo de consejo en otro momento? Porque el 24 de julio no sabemos en qué situación vamos a estar. Igual nos hacen falta alguien que pueda poner más de 2.000 acciones. En estos momentos lo que la Junta tiene que aprobar es lo que hemos explicado, y entre ellos esta ampliación con estos topes. En el paquete va eso. Es inevitable. Que sepamos también que hasta el 24 de julio tenemos tiempo para más cosas. Si eventualmente viéramos que esto es un desastre y no se consigue, no sé qué, siempre podremos convocar una nueva Junta General Extraordinaria y adoptar otras medidas. Pero en estos momentos esto es lo que hay. Y es importante que se vea por qué nos pongamos así. O sea, esto es un poco la cuadratura del círculo. O sea, hay que recaudar 1.700.000 euros, pero lo que no queremos es que venga alguien, una persona o 2 o 3 y los pongan de golpe. Lo que se está intentando es preservar la filosofía del club, de un accionariado amplio, de muchos accionistas. Eso hace más difícil la operación, sin duda, pero bueno, es la apuesta que nosotros en este momento planteamos. ¿Sabéis lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó en Sabadell, que vino un inversor japonés y se quedó con el club, lo que ha pasado ahora con el Alcorcón, que está en manos de un inversor belga? Bueno, son cosas que pasan. Lo que pasó con Peterman, que todos lo conocemos. Hola, buenas tardes. Según creo que les comentaba antes, uno que no tiene ninguna acción hasta el 24 de julio y no tiene opción alguna de ejecutar. Perdona, no, nos hemos explicado probablemente, es hasta el 7 de mayo. Hay 2 fases. La primera dura un mes, empieza hoy, hasta el 7 de mayo. Ahí solo tenéis vosotros, los que sois accionistas actualmente, el privilegio de suscribir las acciones.
El que no es accionista y quiere serlo, tiene que esperar hasta el 7 de mayo. A pesar de eso, si alguien tuviese interés, se pasa por las oficinas de Ipurúa y hay unos listados para que la gente se pueda apuntar y hacer A eso venía porque yo, por ejemplo, un ejemplo. Un padre que tenga 4 chavales. 2 que sean socios y los otros 2 que no sean porque no habían nacido cuando se hizo las acciones. Entonces, esos 2 hijos no tendrían, a través de la seguridad patrimonial alguna posibilidad de igualarnos un poquito a derecho a los accionistas de tantos familiares de primer grado, Yo no digo un primo, un sobrino y tal. No cabe la posibilidad porque, claro, yo pienso que de alguna forma se les trate justamente a esa gente. Es decir, por ejemplo, un padre con, como he dicho, 4 hijos, 2 que tengan 4 acciones cada uno. A los que 2 dan una acción de las 4 acciones. No tampoco. Te entiendo perfectamente, yo tengo una hija de 5 años y medio que es abonada, pero no es accionista. Pero bueno, en ese caso, lo que en esta Junta aprobamos es lo que establece la ley. El derecho de suscripción preferente, por ley, es de los que son accionistas. Los que no lo sean pueden o esperar hasta el 7 de mayo y si no, con una atención a la gente que no lo es, lo que sí os decimos es que la gente se puede pasar por Ipurúa y ahí habrá unos listados en los que la gente se puede reservar. Pero tenemos que cumplir la ley y la ley habla de un derecho de suscripción preferente de los que son accionistas. Digo, mi hija tiene 5 años y medio y yo quiero que sea accionista, pero tengo que esperar. Se podría una subrogación de eso que está dentro de la masa patrimonial. Podría ser una opción, pero bueno, eso... Tenemos una junta con bastantes puntos en el orden del día. Digo, si hay preguntas bien, pero si no, vamos a seguir planteando... Vamos a ver, aquí se ha hablado de poner y de entrada vamos a ejercer el derecho de los accionistas. Bueno, yo, por lo que he sondeado entre gente que conozco y tal, a mí, vamos, esta cifra yo creo que no vamos a cubrir los accionistas ni debemos, es una opinión personal. Y por otra parte, yo creo que nosotros tendríamos que saber también, o por lo menos queremos saber, que para cubrir ese 1.700.000, aparte de que pensemos que podemos cubrir los accionistas, si tenemos algunas otras aportaciones ya fijas, o sea, si tenemos algo, alguien, alguna institución, se habla en la prensa, etcétera, a ver si alguien va a aportar dinero, o tenemos que cubrir el 1.700.000 y pico nosotros, porque a mí esa cifra me parece, vamos, absolutamente quiniela. O sea, yo creo que nosotros los socios unos 700.000 euros y, por otra parte, el saber, o sea, yo, por ejemplo, si soy socio y quiero suscribir acciones y sé que mis acciones van a servir para que se cierre el tema y se amplíe el 1.700.000, por supuesto que estoy dispuesto a suscribir, como yo creo que muchos. Pero si yo pienso que no tenemos ninguna otra fuente de ingresos y las acciones vamos a suscribir 300 y cada uno va a suscribir no sé cuánto y al final salen 200.000 o 300.000 euros, pues mucha gente, pienso yo, que pensará que eso es tirar el dinero, porque encima vamos a ahorrarse de ello. Entonces, por una parte, a mí me gustaría saber si tenemos otras fuentes de aportación de dinero y luego a ver si la directiva tiene hecho, yo que sea, un sondeo sobre cuánto dinero se puede conseguir más o menos de los otros. Porque a mí eso de decir que yo tengo 3 acciones por 6, 18, 900 euros, con la crisis que hay, yo no sé cuánta gente va a poner. Somos 3.000 socios. Creo entender que alrededor de 1.000 son niños. Pienso que otro montón serán jubilados. Pienso que habrán parados, etcétera, etcétera. ¿Cuántos van a poner? No sé. Son dudas que tengo. Pues a eso decirte que, o sea, lo que tenemos que demostrar nosotros hasta dónde podemos llegar. Es una cifra que es muy importante, 1.700.000. También es cierto, estamos tiempo trabajando en un plan de marketing para intentar captar recursos de gente que no es accionista en este momento. Y ahí pueden entrar las instituciones, pueden entrar empresas y puede entrar
porque la acción tiene un precio de 50 euros y eso te da también margen para poder activar gente en el resto de la provincia de Guipúzcoa, gente en Vizcaya. Bueno, yo creo que hay cartas que jugar en esta historia, pero la primera carta tenemos que jugar nosotros. Y a partir de ahí es un proceso de 4 meses e iremos viendo. Como, desde luego, si los que estamos aquí no suscribimos, ya está. El debate está claro, ¿eh? Con las instituciones se ha hablado y, como habéis visto, ha habido una campaña de medios de comunicación muy fuerte y hay una buena predisposición. Pero claro, las instituciones tampoco van a hacer nada si ven que el pueblo de Eibar nos implica. Entonces yo creo que dentro de 2 o 3 semanas tenemos que tener ya, bueno, tenemos que tener un primer sondeo de hasta dónde podemos llegar. En el plan de marketing pues, se habla de gente que han sido futbolistas de Eibar y que están en activo, de empresas, posibles patrocinadores. Bueno, todo nos va a hacer falta, todo nos va a hacer falta, pero claro, así. En Lugo, por ejemplo, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento tuvieron un papel fundamental en la ampliación de capital. Pero lo que está claro es que ninguna institución va a mover nada si a nivel de los que son accionistas no hay nada. O sea que si entonces si los accionistas ponemos una cifra ridícula, digamos, para la ampliación de capital, 300.000 euros, no hay nada que hacer. O sea, eso es lo que digo yo, porque igual los accionistas, en caso de que supiesen, pues la Ayuntamiento va a poner tanto, el Ayuntamiento va a poner tanto, no sé quién va a poner tanto, ¿qué se usa? O sea, yo tengo más argumentos para poner. El tema mío es... Yo creo que el que tiene que poner del accionista, que sabe que no va a sacar nunca nada y lo único que va a hacer es ayudar a Eibar, o sea, tiene que saber que su dinero va a servir para algo. Es lo que ya he comentado antes. O sea que si nosotros vamos a poner en total 300.000 o 400.000 euros y no tenemos ninguna ayuda más y no vale para nada, ahora, eso que has dicho, si se devuelve ese dinero, pues bueno. Hay una punta si a relación de que no se consiga el dinero y pues bueno, se puede hacer igual el juego pues con los jugadores, ¿no? El dinero ese que tenemos ahí metido, pues se podría, por ejemplo, llegar a un acuerdo con ciertos jugadores comprometidos de Eibar y llegar a un acuerdo, pues bueno, pues en primas, darle ese dinero en primas y luego, pues bueno, ese dinero que vaya para ampliación de capital. ¿Habría alguna opción de que se podría hacer eso? Bueno, todo se puede... Esos 11.000 euros que me habéis comentado. Tomamos nota de la idea, todo se puede plantear. La idea es que los accionistas seamos nosotros. Yo lo que creo que tiene que quedar claro es lo que ha dicho un poco Pedro, ¿no? Si la gente hace un esfuerzo, si pone un dinero, pues lo que tiene que quedar es que se queda luego pues el dinero que queda libre. Si es que no se consigue la ampliación, porque realmente sí creo que está todo el mundo dispuesto a hacer un esfuerzo, pero lo que no quiere hacer es un esfuerzo que sea baldío. O sea, que no se llegue a la ampliación y que bajamos a segunda vez. Es el miedo que hay por los comentarios que oímos y por lo que vemos. Que quede eso de antemano claro, de que si no se sube, que si no se llega a la ampliación de capital, pues que ese dinero se devuelva a que quiera, vamos, tampoco sería una obligación. Checopa, yo estamos de acuerdo, creo que hemos contestado esa pregunta antes. Ya quedado claro yo quería hacer 2 cosas que todavía quería plantearnos. Una primera, igual he entendido mal. El primer plazo es de 1 mes para los actuales accionistas. Si no he entendido mal, como no se van a vender todas o no se va a ampliar, queda otro mes para que los que han ampliado la primera vez puedan volver a coger lo que ha quedado. No, vale. No, a ver, lo repetimos de nuevo. El primer mes, solo los accionistas tienen derecho a suscribir cada uno multiplicadas por 6 las que tienen.
Y a partir del 7 de mayo ya es un saco común en el que entran los accionistas, los no accionistas. Pues... ya te había prometido, entonces ya las contestado sobre lo de correcto. Pero hay otra cosa que para mí es la más importante, y es que todos damos por hecho que tiene que ser la ampliación de capital. No, como dije en la anterior asamblea, tenemos un rajón de muerte. Entonces, es muy probable que vosotros no podáis decir ciertas cosas y tal, y que esté todo más o menos encarrilado. Pero a mí el problema, a mí me plantea la ley. Hubo un marketing o algo así a nivel de prensa con algunos políticos y tal. Tenéis abandonado ese campo, lo hemos dejado, nos centramos a la ampliación de capital. En mi opinión, la ampliación de capital se tiene que hacer, tenemos que tirar. Pero no creo que sería ir en contradicción pues llamar a todos los políticos, desde el PP hasta HD, con un PD, con todo hijo vecino, que den algo a una ley injusta, porque claro, Tebas dice que una ley es para cumplirla, pero si al cumplir, al único que cumple, se le perjudica, yo creo que, para hablar ya estoy yo creo que habrá que pelearlo ahí, ¿no? Bueno, pues sí, hemos estado con los 4 partidos políticos, con Bildu, con el PNV, con el PP y con el Partido Socialista. Hemos estado con los 4. Hemos removido lo que hemos podido hasta el punto de que creo que antes de ayer se le presentaba al ministro de Educación, o sea, de Cultura y Deporte, Albert, una pregunta parlamentaria en el Senado para que le explicase si se va a cambiar o no la ley. Eso ha sido lo último. Se ha pedido a Cardenal que se presente en el Congreso de los Diputados y también responda a las preguntas sobre el IVA. Yo creo que hemos removido Roma con Santiago. O sea, el año pasado, yo no recuerdo que con el Mirandés, con el Guadalajara y con todos estos hubiese habido tanto revuelo como el que está habiendo ahora. Pero bueno, lo que a día de hoy tenemos, y nos han denegado el recurso, es que hay que suscribir la ampliación de capital. O sea que vamos a ser claros. Yo creo que se ha intentado todo, pero ahora, en los próximos 4 meses, lo que nos corresponde es sacar esto adelante. Y no tiene visos de que vaya a haber un cambio en el corto plazo. O sea, se habla de que igual se cambia la ley, pero no hay ninguna garantía. Yo creo que cuanto antes nos olvidemos de eso, los políticos que hagan su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro. Entiendo que se podría presionar para tengo entendido que tú no puedes comprar sus propias acciones, ¿no? Pero tú, por ejemplo, con los derechos televisivos puedes hacer, imagínate un ejemplo, tú me das medio millón de euros a mí, yo compro las acciones y las devuelvo, digo, las dono al club. Digo a mí, como digo cualquiera, o puedes hacer una empresa, digamos, ficticia, o bueno, alguna cosa, está la carta, ¿no? Eso también lo habéis mirado. No, hombre, no, me refiero, tú coges los derechos televisivos, me das un millón a mí y yo compro las acciones y se las dono al club, y ya está, no hay problema, ¿no? O sea, tenemos unos derechos, unos ingresos ahí. Se puede hacer algo con eso, ¿no? Me imagino. Gracias. Esta ley está de trampas, eso es. Dicen que conteste porque es un tema bastante técnico. Bueno, simplemente aclararte que una sociedad anónima tiene una serie de limitaciones para comprar sus acciones y para financiar a terceros para que compren sus acciones. Entonces, posiblemente ahí nos encontraríamos con algún tipo de obstáculo legal que nos impediría llevar a cabo una operación de ese tipo. Hombre, pero tú me contratas a mí para limpiar los asientos de Impurúa, me das medio millón. O sea, siempre tienes ahí diferentes opciones. Ahí lo que estaría financiándote probablemente la adquisición de unas acciones. Entonces, ahí existe una serie de limitaciones legales. Pero también se puede saltar. Todo el mundo lo hace. Intentaremos cumplir la ley en cualquier caso. Yo creo que lo que Javier, que él es de fuera y es un abogado formidable, nos quiere decir es que ese tipo de cosas ya empiezan a bordear la ilegalidad. Ya, pero bordear, tú has dicho no. Pero creo que eso también lo habéis estudiado, o sea, hay que estudiar todo lo que se pueda. Sí.
¿habéis contemplado la posibilidad de que el que vaya, por ejemplo, ahora a la ampliación pueda amortizar esas acciones? No sé, a mí se me ocurre el primer caso, pues, con bonificaciones de las cuotas, de los abonos, por ejemplo, que antes se hizo así también. Bueno, es otro tema que hemos debatido y lo que sí, yo creo que la conclusión es que, a ver, el IVAR será agradecido con los que son accionistas suyos y que entendemos que el nivel de relación con un accionista o con un simple abonado no puede ser igual, ¿eh? Entonces, bueno, a expensas de determinar qué va a pasar con nosotros el año que viene, porque no sabemos si vamos a jugar en primera división, en segunda o en segunda B, espero que sea la primera opción. A expensas de eso, sí estamos contemplando la posibilidad de que los que suscriban acciones tengan luego algunas ventajas con los abonos. Yo quiero preguntaros una cosa. Aquí veo que se ponen límites a los accionistas de 100.000 euros, pero hay un tema que a mí, que creo que es el caballo de todas las batallas, es que el que se refiere que no se ponen límites a una entidad pública o entidad sin ánimo de lucro de que sea de aquí de Euskadi, ¿no? Eso puede tener algún papel importante o fundamental la fundación que tiene el IVA, porque aquí no hay límites. En este caso me llama la atención que se ponen límites al resto de accionistas o personas que estén interesadas en comprar acciones del IVA, pero no se ponen límites a una entidad sin ánimo de lucro, pues una fundación o una entidad, no sé, pública. ¿Me podéis contestar, por favor? Sí, pues efectivamente, o sea, dejamos esa puerta abierta porque en estos 4 meses que no sabemos lo que puede pasar, pues una institución, en teoría ahí cabrían una fundación, instituciones, la Diputación, Ayuntamiento, Gobierno Vasco, es dejar esa puerta abierta, efectivamente. O sea, lo que no se cierra la puerta a que venga un inversor personal y diga, yo pongo 1 millón de euros y me quedo con el IVA. Eso estaría capaz en este momento. Pero la fundación del IVA, sí, una fundación, el IVA tiene una fundación y una sociedad instrumental en el NACE. ¿Cuál es el papel, no? ¿Cómo está? Yo hablo de una sociedad instrumental, hay una sociedad que tiene unas acciones y es una sociedad, no es una fundación, por lo tanto no. Bueno, la fundación por un lado y la sociedad por otro. Te contesto. Entonces, una sociedad no puede. Eso está pensado para instituciones públicas o fundaciones. El IVA tiene una fundación y hay un montón de fundaciones, algunas vinculadas al gobierno, otras vinculadas a la Diputación. Bueno, es una cláusula normal que se suele poner precisamente para permitir que si hay algún tipo de ayuda institucional, la norma de los 100.000 euros no se vuelva en nuestra contra. Es decir, si no pusiésemos eso y dentro de 3 meses resulta que una institución dice yo estoy dispuesto a poner 300.000 euros, no podría hacerlo, bien directamente o bien a través de una fundación. Obviamente es para dejar esa puerta abierta. Conviene recordar que el Consejo va a ser absolutamente exquisito al respecto a la ley. No vamos a hacer nada que sea He dicho que el Consejo va a ser absolutamente exquisito en el trato de la ley. No vamos a hacer nada que no esté legalmente previsto. A ver, de hecho, lo hemos dicho, hay un orden del día. Lo que pasa es que el primer punto es la aprobación de la ampliación fundamental, que es el punto fundamental. Cuando termine esta ronda de preguntas, tenemos que avanzar por el resto. El orden del día, que al final nuestras dudas que dejamos todos, al final, nos parece correcto, y yo, si os parece, pasamos ya con cada punto del orden del día, procedemos a votar, como siempre lo hemos hecho en el EIBAR. Por lo tanto, si os parece, pasamos, salvo que alguien quiera hacer una intervención de última hora, pero si no, pasamos ya inmediatamente a votar. ¿Os parece correcto? Y yo sí os agradecería que al final, cuando hagamos las culturas, yo me gustaría que nuestro Consejo pusiera fórmulas que me gustaría haber visto de todas las direcciones de la sociedad.
apague los móviles de una vez. Vale. Digo que sí, os parece que cuando tenemos el tema de las votaciones, es que haya, y creo que tendréis algunas cosas para decirnos, nos propongáis las fórmulas que habéis previsto para que esto se lleve a cabo. Es decir, una está clara, la votación individual, otra estaba financiada, otra podría ser la que ha dicho Año, que era pues, el tener en cuenta pues, las futuras cuotas de abonados para que podamos, no sé, cada uno, oye, mira, yo sí hablando 6 años de cuotas, pues apórtese, ¿no? Y puede haber alguna más, que es la que hemos dicho a la última reventa, por la Fundación de Liga, si tiene capacidad jurídica para ser miembro accionista de la Fundación propia, pero me parece que ahí está la vía buena, ¿no? Es decir, hacer una aportación, un desembolso del que podamos, en efectivo, y el resto, pues, vía fundación, pues, nuestra, evidentemente, es financiar. Pero no sé si es posible porque yo jurídicamente no tengo. Pasaremos esto al pero último, eso es si te lo parece, y vamos a entrar porque si no nos pueden dar las uvas aquí. ¿Algún voto quizás en contra de la ampliación de capital? ¿Aprobamos por unanimidad? Aprobamos por unanimidad. Venga, pasamos al siguiente punto del orden del día. Y recuerdo, porque me acaban de pasar el dato, que están presentes en la Junta 2.424 acciones representadas 752, lo que representan 3.176, el 48,4% del capital social. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es modificación del artículo 7 de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones. Rapidísimamente, antes de dar lectura al tema, ¿os acordáis cómo en los estatutos iniciales de Eibar estaba recogida la libre transmisión de acciones? ¿Os acordáis cómo después, y yo estaba en la Junta en la cual se propuso este tema, propusimos una modificación de los estatutos en orden a restringir, limitar la libre transmisión? Pensábamos que era una medida oportuna para proteger el club. Hicimos una propuesta pues, clásica. En caso de que alguien quiera vender, comunica al Consejo y el Consejo inmediatamente pone en comunicación de todos los accionistas y tiene interés y demás. Hemos detectado que en la práctica el sistema no funciona con la operatividad suficiente y pensamos que hay que corregirla y para dar más fluidez al tema. Y vamos a haceros una propuesta de régimen de transmisión de acciones donde seguimos poniendo limitaciones a la transmisión de acciones. Pensamos que sigue siendo un elemento positivo que el club y los accionistas que estamos en estos momentos tengamos prioridad, preferencia para las acciones que cualquier socio quiera transmitir y en esa dirección va la reforma de estatutos. Bien, seguimos blindando al club y simplificamos el procedimiento. Concretamente, como ahora veremos, lo que hacemos es en ventas de acciones por debajo del 5%, que serán la mayoría de ellas, bastará con la autorización del Consejo para que se puedan hacer. Mientras que ventas por encima del 5% van a seguir o por debajo del 5%, pero que hemos decidido no autorizar por la razón que sea, seguirán un procedimiento que ahora vamos a decir. Pero lo que hacemos es que muchas ventas pequeñas que yo quiero transmitir a mi hijo o tal, que antes la teníamos sometida a un procedimiento un poco tortuoso, pues ahora va a ser más sencillo. Comunico al Consejo y el Consejo, si me autoriza a vender mis 3 acciones a mi hijo, pues automáticamente se venderá, sin pasar por el procedimiento que antes teníamos establecido. Por lo tanto, adelanto el tema, vamos inmediatamente a leerlo, pero para que nos situemos un poquito en el asunto es aquellas transmisiones, aquellas ventas de acciones por debajo del 5%, que es una cifra importante, se comunica, oiga, quiero vender, comunico al Consejo y el Consejo en el plazo el Consejo comunica si autoriza o no autoriza. Si autoriza, se hace la operación de venta. Si no autoriza, o bien si se trata de operaciones de venta por encima del 5%, ya son paquetes importantes de acciones, ¿qué es lo que hace el Consejo? El Consejo, cuando le llega, oiga, quiero vender el 10% del IVA, porque ahora ponemos restricciones, pero una persona puede con el tiempo ir acumulando un paquete de acciones que desborde el 5%. Si en un momento concreto esa persona quiere transmitir, el Consejo
Ahora el Consejo, la primera medida que puede hacer el Consejo es contestar si lo compra el Consejo o no lo compra. Es decir, hay un derecho de suscripción preferente más al Consejo, a favor de la sociedad representada por el Consejo de Administración. Entonces, el Consejo tiene un plazo de 30 días para contestar si es que no autoriza esa transmisión inferior al 5%, o si se trata de una transmisión superior al 5%, tiene un plazo de 30 días para decir si el Consejo, para autocartera, lo adquiere. Si el Consejo no lo adquiere, en el plazo de 30 días pasaría al conjunto de socios, que tendrían otros 30 días para contestar. Si en el plazo de 30 días los socios no están interesados, ese socio que ha querido vender estará libre y tendrá un plazo de 6 meses para realizar la operación de venta. Este procedimiento, que como veis le da al Consejo la opción de que autorizo vender en paquetes pequeños de acciones por debajo del 5%, funcionará también en temas de mortis causa, por fallecimiento. Se ha planteado muchas veces, oye, ha fallecido alguien, pasa a las acciones y antes teníamos un procedimiento farragoso. Pues ahora comunica al club, oye, esto pasa al hijo de las acciones, el club, lógicamente, el Consejo autorizará el pase de las acciones a favor del hijo, y lo mismo en materia de embargos y demás. Entonces, pues vamos a pedir paciencia, pero en teoría por ley tendríamos que leer, tenéis delante si queréis, eso os puede ayudar a la lectura, tendríamos que leer el artículo 7, a ver cómo nos queda, y luego pasaríamos a su aprobación. Artículo 7. Régimen de transmisión de acciones. La transmisión de las acciones estará sujeta al siguiente régimen. 1. La transmisión de acciones por actos intervivos se ajustará a las normas siguientes. A. Si un accionista se propone transmitir intervivos sus acciones, deberá notificarlo por escrito al órgano de administración, indicando el número e identificación de las acciones ofrecidas, precio de venta por acción, condiciones de pago y demás condiciones de la oferta de compra de acciones, que en su caso el accionista oferente alegase haber recibido de un tercero, así como los datos personales de este. En el caso de que el número de acciones objeto de la transmisión propuesta represente un porcentaje igual o inferior al 5% del capital social, el órgano de administración en el plazo de 30 días naturales deberá autorizar dicha transmisión o denegarla. En caso de denegarla, se procederá de acuerdo con los siguientes apartados, que resultarán directamente aplicables en el caso de que el número de acciones objeto de la transmisión propuesta represente un porcentaje superior al 5% del capital social. B. En caso de que el órgano de administración denegase la autorización de la transmisión a terceros dentro de los citados 30 días naturales siguientes a la recepción de la comunicación, o en el caso de que el número de acciones objeto de la transmisión propuesta represente un porcentaje superior al 5% del capital social, el órgano de administración podrá adquirir para la sociedad las acciones ofertadas previa autorización de la Junta General de Accionistas y sujeto a las prohibiciones y limitaciones de la Ley de Sociedades de Capital. Si la sociedad no tuviera interés en adquirir las acciones, el órgano de administración lo comunicará a su vez a los accionistas, para que los mismos, dentro de un nuevo plazo de 30 días naturales, comuniquen a dicho órgano su deseo de adquirir las acciones en venta. En el supuesto de que varios accionistas adquieren uso de este derecho de adquisición preferente, las acciones en venta se distribuirán por los administradores entre aquellos a prorrata de sus acciones en el capital social. Y si, dada la indivisibilidad de estas, quedaran algunas sin adjudicar, se distribuirán entre los accionistas peticionarios en orden a sus acciones en la sociedad, de mayor a menor, y en caso de igualdad, la adjudicación se realizará a sorteo. En el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente en el que expire el de 30 concedidos a los accionistas para el ejercicio del derecho de adquisición preferente, los administradores comunicarán al accionista que pretenda transmitir el nombre de los que deseen adquirirlo. Transcurrido el último plazo sin que ningún accionista haga uso de su derecho de adquisición preferente, el accionista podrá disponer libremente de las acciones en un plazo de 6 meses en las mismas condiciones en que las haya ofrecido, y si no llevare a cabo la enajenación antes de finalizado este plazo, deberá comunicar de nuevo su deseo de transmitir inter vivos las acciones en la misma forma establecida en este artículo. C. Todo lo dispuesto para el caso de enajenación voluntaria de acciones será asimismo de aplicación en los supuestos de embargo, ejecución, enajenación o adjudicación forzosa de acciones. En tales casos, se solicitará del juez o notario ante quienes tenga lugar el trámite
notifique a la sociedad el día y hora en que deba tener lugar tal diligencia, así como el precio por el que las acciones serán sacadas a subasta o se adjudiquen. D. En todos los casos, el precio de adquisición a falta de acuerdo será el que corresponda al valor razonable de la acción, entendiéndose como tal el que determine un auditor de cuentas distinto al auditor de la sociedad, designado al efecto por los administradores de esta. 2. Transmisión de acciones mortis causa. La transmisión de acciones mortis causa se ajustará a la misma normativa establecida para la transmisión de acciones intervivos. En consecuencia, el órgano de administración podrá autorizar la transmisión en caso de que el número de acciones objeto de transmisión represente un porcentaje igual o inferior al 5% del capital social y, en caso de negarlo o de que el número de acciones en cuestión represente un porcentaje superior al 5% del capital social, existirá el derecho de preferencia en primer lugar de la sociedad y en segundo lugar de los accionistas para adquirir las acciones del accionista fallecido en los mismos plazos y condiciones establecidos para la transmisión intervivos. Se establece que el plazo inicial comenzará a correr a partir de la comunicación fehaciente que los herederos del accionista difunto deberán efectuar al órgano de administración de la sociedad. 3. Los derechos de suscripción preferentes serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que deriven. No obstante, en los supuestos de ampliación de capital con cargo total o parcialmente a reservas, los derechos de suscripción preferentes serán libremente transmisibles. 4. Toda transmisión que no se ajuste a lo establecido en las normas de este artículo será ineficaz frente a la sociedad. 5. Notificación a la sociedad. La adquisición de acciones, sea cual fuere el título de adquisición, deberá ser comunicada a la sociedad por escrito, indicando el nombre o denominación social, apellidos, estado, nacionalidad y domicilio del nuevo accionista. Sin cumplir este requisito, el accionista no podrá pretender el ejercicio de los derechos que como accionista le correspondan en la sociedad. Bueno, este es el tema. Si merece entrar en debate, ¿alguna intervención? Si no he entendido mal, si un accionista tiene 100.000 euros y se los quiere mandar en herencia a su hijo, ¿la sociedad podría denegárselo? Que no le va a servir nunca, pero bueno. En teoría, si el paquete de acciones del difunto sobrepasa el 5%, la sociedad efectivamente tiene la opción de quedarse y si no, pasar al resto de socios. Pagando, lógicamente. Caso de una herencia, de un fallecimiento. Sí, no quiero decir, para que quede claro, adquirir la sociedad no significa que le quita la sociedad las compra al precio de las acciones establecidas por el auditor. Sí, el precio establecido por el auditor. Lógicamente las compra al precio habitual. No sé si he entendido bien, en el artículo 7 habla de que un accionista que fuera de un embargo, por una entidad, y pasaran las acciones a esa entidad, eso ya pasa a ser una entidad con ánimo de lucro, por lo cual no respeta las... Creo que me he explicado, ¿no? Perdón, si podrías repetir por favor la pregunta, no se ha oído bien aquí. Bien, según estamos leyendo el artículo 7, en uno de estos se contempla el que un accionista puede ser embargado por una entidad o por un acreedor, en una palabra. Y si es embargado por una entidad esas acciones, esa entidad pasa a ser dueño de las acciones y es una entidad con ánimo de lucro. Sí. Lo que los estatutos dicen es que en caso de embargo de las acciones por parte de un banco, lo mismo que en la transmisión voluntaria de acciones, la sociedad puede denegar y puede quedarse con las acciones pagando, pues eso también ocurriría en los casos de embargos.
Es decir, que la sociedad, a través del Consejo, el IVA a través del Consejo, puede, incluso en el caso de que salga en la pública subasta, tendría el derecho preferente de quedarse, evitando de esta manera la entrada de bancos y demás en la sociedad. La idea es que el derecho de preferencia del Consejo se produce cuando se transmite voluntariamente las acciones, se produce por razón de fallecimiento y herencias, y se produce también en caso de embargos y subastas de acciones. En cualquier caso, el club se reserva en esos casos la posibilidad de comprar las acciones a la gente en un precio justo que fijaría un auditor. Es decir, si el club tiene beneficios y dentro de 5 años se da una circunstancia de estas, probablemente incluso el auditor fijaría un precio superior por esas acciones a las que pagan ahora. Bueno, de hecho, el precio es de 60 euros y van a salir a 50 euros. ¿Pasamos a la votación? ¿Algún voto en contra? ¿Vamos por unanimidad? Pasamos. El tercer punto del orden del día es la modificación del artículo 8 de los estatutos, que se titula Derechos incorporados a cada acción. En nuestros estatutos actuales, cada acción da derecho a un voto. Eso es consustancial a una sociedad anónima. Nosotros, en la misma línea de obstaculizar la entrada de grupos o personas que quieran controlar el club, y por sugerencia de UPT, que nos hemos observado y nos ha parecido correctísima la sugerencia, proponemos a la Junta el establecimiento de un tope del 20%, con independencia de las acciones que alguien pudiera llegar a tener en el EIBAR, en un momento concreto, en una Junta General, su voto nunca pasaría del 20%. Daremos lugar a la lectura ahora, pero ya veréis cómo, porque esto se refiere a las acciones propias. Si yo vengo con acciones representadas, no se juntan las dos. También prevemos la posibilidad de grupos de empresas. Si hubiera grupos de empresas, se computaría también el 20% para el grupo. O si yo controlo otras cosas, ahora veremos un poquito la lectura. Pero esto es un obstáculo, votos que actúan de manera concertada, o sindicaturas de acciones. Pretendemos, de esta manera, de alguna manera, limitar, disuadir a operaciones especulativas que pretendan quedarse con el club. ¿Cuál es la razón de esto? Es lo que estamos reiterando a lo largo de la Junta. Yo voy a leer en el informe que nosotros hemos tenido de los accionistas, literalmente lo digo, el leitmotiv, la razón por la cual proponemos esto, es preservar el carácter social de la sociedad y que la misma siga perteneciendo al colectivo de aficionados y seguidores del EIBAR, evitando que grupos ajenos a los intereses de esta última puedan acabar ocupando una posición de control que desvirtúe la naturaleza de la sociedad como el club de fútbol de EIBAR. Este es el justificante que nosotros en la organización hemos preparado. Y sobre esto toca, y pedimos disculpas, pero es así, toca la lectura del artículo 8 de los estatutos, porque luego someteríamos a la decisión. Artículo 8. Derechos incorporados a cada acción. Cada acción, además de representar una parte alícuota del capital social, confiere a su legítimo titular el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales sin el patrimonio resultante de la liquidación, el derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones y de obligaciones convertibles en acciones, el derecho de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales y el derecho de información. Cada acción confiere a su titular el derecho a un voto. No obstante lo anterior, el número máximo de votos que puede emitir en la Junta General de Accionistas un mismo accionista es el 20% de los votos a emitir en la Junta General de que se trate, con independencia del número de acciones del que sea titular. En la determinación del número máximo de votos que pueda emitir cada accionista, se computarán únicamente las acciones de que cada uno de ellos sea titular, no incluyéndose las que correspondan a otros titulares que hubieran delegado en aquel su representación, sin perjuicio de aplicar a sí mismo individualmente a cada uno de los accionistas representados el mismo límite del 20%. La limitación establecida en los párrafos anteriores
será también de aplicación al número de votos que, como máximo, podrán emitir conjuntamente o por separado 2 o más sociedades accionistas pertenecientes a un mismo grupo de entidades, una persona física o jurídica accionista y la entidad o entidades también accionistas que aquella controle directa o indirectamente. Las personas físicas o jurídicas vinculadas a los accionistas en los términos dispuestos en el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital, así como los accionistas que actúen de forma concertada o sindicando su voto con otros accionistas. A los efectos señalados en el párrafo anterior, para considerar la existencia de un grupo de entidades, así como en las situaciones de control antes indicadas, se estará lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 24.1988 del 28 de julio del mercado de valores. Sin perjuicio de las limitaciones del derecho de voto descritas anteriormente, todas las acciones concurrentes a la Junta computarán para la determinación del quórum de asistencia en la constitución de la Junta, sin perjuicio de que en el momento de las votaciones se aplique a estas acciones el límite del 20% establecido en el presente artículo. Bueno, pues ahora tendríamos que votar. Este punto lo que pretende es poner pegas o trabas a que alguien de fuera pueda coger más del 20% de las acciones del club, incluso juntando a varios testaferros o como sea. Sí, en este tema a mí me llama la atención una cosa. Es decir, antes hemos puesto que lo máximo que puede comprar. Antes hemos comentado que lo máximo que puede comprar una accionista es sus acciones por 6 más 2.000. Ese 2.000 sobre la totalidad de acciones que comprometían a la sociedad llega al 4,32% y es muy difícil, multiplicando el máximo accionista que puedas tener ahora, que llegue a un 6% sobre la totalidad. Entonces estamos poniendo por un lado a gente que sea muy difícil, desde el punto quitando lo que hemos hablado de las entidades privadas y la de sin ánimo de lucro. Esas las dejo aparte. Pero lo que son los accionistas actuales, comprando el tope de lo que tienen multiplicado por 6 más 2.000, no creo que haya ningún caso que llegue ni al 7%. Quitando el tema Mendate. Quitando el tema Mendate. El tema Mendate en este momento puede ser aproximadamente el 27-28% de las acciones del club. Que Mendate, como se quedó en la anterior junta, no tiene voluntad de acudir a la ampliación, porque si tendría que ir a la ampliación tendría que comprar Mendate 10.800 acciones con relación a su tanto por ciento. A mí me parece bien que se ponga, que de alguna manera se ponga un límite, pero lo que me llama la atención es que por un lado a los socios, digamos, no van a poder tener ustedes más, o en muchos casos más de un 6%, y algunos digan, no, pero vamos a cubrirnos con